Si no arrancamos con cosas de gravimetría. ¿No tienen dudas? Yo no, profe. Tampoco yo. Bueno, pasamos dudas de gravimetría, seminario. ¿Todos resolvieron el seminario de gravimetría ya? Yo lo empecé, pero para seguir me faltaba leer un poco más, por eso no pregunto. Sí, yo recién estoy empezando también. Nos repasamos un poco las formas de cálculo. ¿Les parece? Dale, Los problemas Dale. son estándar después. Lo que pasa es que van a tener que leer los enunciados.
Pero bueno, repasemos un poco algunas cositas de forma de cálculo. Así pueden completar los problemas tipo que están en el seminario. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, profe. Bueno. No sé si ya les activaron la actividad de gravimetría. Porque yo adelanté y activé donde estaba esta información. Pero no sé si activaron la otra parte. Porque ahí estaba la explicación de TP y todo. ¿Eso estaba activado? No, todavía no está. Oh, ¿por qué no lo activó Paola? Qué mujer, por Dios. Bueno, a ver dónde está. Voy a tratar de, vamos a mirar. Vamos a mirar el apunte. Creo que yo les voy a poder activar el... Estaba activada teoría y estaba activada seminario, ¿está bien? Eso sí lo encontraron. Sí, solo eso. Bien. Bueno, vamos a mirar un cachito. ¿Dónde estoy? Vamos a activar un poquito esto. Ahí se ve. Ahí nos está viendo. A ver. Mira. ¿Dónde estás? No prende esto. Bueno, la técnica básicamente tiene que ver, es una técnica cuantitativa, la gravimetría es una técnica cuantitativa que lo que nos permite es separar una especie de una muestra problema compleja, separarla y cuantificarla. El proceso de separación y purificación, digamos, es a través de la precipitación en condiciones adecuadas, ¿sí? Y en general, el componente, el compuesto, la especie, el analito que yo voy a analizar de esa muestra, se precipita, se separa y, en forma de precipitado de alguna forma de estequiometría conocida, ¿sí? Que tenga como es un precipitado, que tenga las mejores propiedades posibles en cuanto a que sea un precipitado insoluble, además de que lo que obtengo sea puro, ¿no? Porque la idea es separar y cuantificar. Ahora, no siempre podemos separar las cosas en las condiciones en que están en la muestra. Por eso que se obtiene un precipitado de la especie precipitable y yo puedo informar el analito de otras maneras, de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que vamos a aplicar del trabajo práctico de gravimetría, lo que se analiza de una sal cristalina soluble, que puede ser de sodio, que puede ser de magnesio, son los sulfatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, vamos a ver que los sulfatos los quiero separar de la muestra de origen para verificar qué cantidad de sulfatos tiene esa muestra, ¿no?
Entonces, en este caso lo precipito, obtengo una sal insoluble, precipitándolos como sulfato de bario. En este caso precipito el sulfato de la misma manera en la que estaba, como anión sulfato, pero con un contraión que le da como propiedad al producto final de esa reacción la insolubilidad y la facilidad, digamos, de poder purificarlo, filtrarlo y separarlo. Después yo voy a informar la cantidad de analito, como el porcentaje de sustancia, como tenemos ahí, que es peso de sustancia, en el caso de este porcentaje de sulfato, como sulfato de sodio, ponele. Sería respecto de la muestra original, el porcentaje se calcula fácilmente, como la masa de la sustancia por 100 dividido la masa de la muestra, ¿no es cierto? Porcentaje de pureza, ¿está bien? Sí, profe. Pero nosotros en gravimetría aislamos ese sulfato de sodio como sulfato de bario. Cuando lo precipitamos como sulfato de bario y lo separamos del resto de la composición de la muestra. Entonces vamos a tener la sustancia pesada, luego del proceso gravimétrico, que siempre va a ser distinta a la sustancia original, ¿sí? Y pero vamos a tener que informar, por ejemplo, como sulfato de sodio, o como azufre, por ejemplo, porcentaje de azufre en esa muestra, y no como la forma en la que se precipitó, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la masa de la muestra precipitada, que no siempre está en la forma en la que yo quiero informar, y entonces voy a tener que transformar la masa de la especie precipitada en masa de la sustancia en la forma en que yo quiero informar. Por ejemplo, yo quiero informar el porcentaje de azufre en ese sulfato de sodio. Y entonces hago la técnica gravimétrica, ¿sí? Aíslo y purifico aíslo el sulfato como sulfato de bario. Lo precipito, lo filtro, lo seco, hago todo el tratamiento, después vamos a ver con detalle, y lo peso. ¿Qué peso? El producto del proceso gravimétrico, que es sulfato de bario. Ese sulfato de bario tiene el sulfato de mi muestra de sulfato de sodio, N-hidrato, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo quisiera informar el porcentaje de azufre que tiene eso. Entonces, la masa de lo precipitado lo tengo que transformar en la masa en lo que yo quiero informar. Por ejemplo, azufre. El porcentaje de azufre sería la masa de azufre en la muestra por 100 dividido la masa de la muestra. ¿Está bien? Pero yo que tengo masa de sulfato de bario. Entonces necesito el factor de conversión entre la masa de lo pesado a la masa de lo que quiero informar. ¿Sí? Entonces tengo el proceso de transformación, de transformación, ¿sí? Masa del precipitado, lo más fácil, el proceso de transformación en el cálculo es pasar la masa de la forma precipitada, primero la pasa a moles, y luego veo la relación de moles entre esa sustancia y los moles de la especie a la que yo quiero informar, y luego recién paso a masa de nuevo. Fíjense que estamos involucrando dos reglas de 3, pero las vamos a ordenar de una manera prolija, digamos. Y vamos a generar entonces lo que llamamos factor gravimétrico, ¿sí? O sea, yo peso, por ejemplo, en el ejemplo este que está acá, que es un poco más complejo que el de sulfato de bario, ¿sí? Yo quiero determinar hierro en un mineral. El hierro lo precipito
en condiciones adecuadas, precipitándolo con amoníaco, generando el hidróxido de hierro, ¿sí? Eso es lo que precipito, luego lo filtro, lo lavo, ¿sí? Y lo tengo que llevar a una forma de estequiometría conocida y estable. Entonces, por eso siempre hay una etapa en la gravimetría que es el secado y calcinación. En ese proceso, yo llego a obtener un producto de fórmula estequiométrica conocida y estable, ¿sí? Porque yo necesito saber qué es lo que, al final, qué es lo que estoy pesando al final del proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hierro que lo precipito como hidróxido de hierro, luego al final del proceso, donde termino secando y calcinando la muestra, se transforma o se obtiene como el óxido de hierro, que tiene una fórmula estequiométrica estable y conocida, ¿sí? Entonces, ¿yo qué peso? Trióxido de hierro, ¿sí? Ese es el producto final del proceso gravimétrico. ¿Sí? Yo además tengo la masa de la muestra original, de la alícuota de la muestra original que analicé. Entonces, tengo los datos necesarios para calcular el porcentaje de hierro, por ejemplo, en la muestra. Sin embargo, yo pesé masa del óxido y necesito conocer la masa de hierro para calcular el porcentaje, ¿sí? Por acá atrás el porcentaje, ¿no? Para calcular el porcentaje, ¿sí? Que lo tenemos acá. ¿Cómo calculo el porcentaje de hierro? Como la masa de hierro por 100 sobre la masa de muestra. Pero yo tengo masa del óxido. Entonces ahí, ustedes me dicen, ¿pero para qué armo el factor gravimétrico? ¿Puedo hacerlo por las reglas de 3? Sí, bueno, queda como un poco infantil. Pero por el otro lado, cuando yo tenga que hacer resolución de mezclas de componentes, no puedo usar la regla de 3, porque tengo que plantear ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas y resolver, y entonces ahí ya se me va de las manos plantear la regla de 3 tal cual como ustedes la conocen, sino que tengo que planteo una regla de 3 para transformar la masa del óxido en masa de hierro. Es la regla de 3 que corresponde a esa transformación que vimos arriba, pero que está ordenada y compactada en lo que llamamos factor gravimétrico, ¿sí? Porque al final es una regla de 3, pero yo la acomodo y la compacto, ¿sí? Entonces, acá tenemos en esta línea, ¿sí? A ver si estoy viendo, estoy mostrándolo bien, sí. En esta línea, ¿sí? Acá tenemos el porcentaje de hierro en la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense, habíamos dicho acá que la transformación incluye pasar la masa de lo pesado, del precipitado obtenido, primero a moles de esa sustancia. Y luego, conociendo la relación, transformarlo a moles de la especie buscada. En este caso sería la masa del obtenido es el trióxido de hierro. Cuando hago el proceso gravimétrico termino pesando trióxido de hierro, lo paso a moles de trióxido de hierro, la forma buscada sería masa de hierro, porque yo quiero presentar el porcentaje de hierro en la muestra, no de trióxido, sino de hierro, ¿sí? Y luego esos moles los paso a masa para obtener entonces la masa de hierro para hacer el cálculo de porcentaje, ¿sí? Fíjense que en esta forma de cálculo, que es lineal, ¿sí?
la masa de hierro la transforma en los moles de óxido de hierro, perdón, los moles de óxido de hierro, simplemente dividiendo por el peso molecular del óxido de hierro, ¿sí? Voy poniendo las unidades para ir ordenando el cálculo. Fíjense que esto sería la primera regla de 3, ¿sí? Más abajo está planteado con la regla de 3, pero ordenando después y obteniendo el factor gravimétrico. Entonces hasta acá, hasta la primera línea, ahora tengo moles de óxido de hierro. Ahora tengo que transformar los moles de óxido de hierro en moles de hierro. Entonces tengo que mirar, porque por cada óxido de hierro yo tengo 2 hierros, ¿sí? Por la fórmula estequiométrica. Entonces tengo que considerar esa relación para obtener, a partir de después del segundo término, acá hasta acá, los moles de hierro, ¿sí? Por eso aparece un 2 acá, porque la relación del óxido al hierro es 2 hierros por trióxido de hierro, ¿sí? Y entonces ya tengo los moles de hierro que tiene esta masa pesada de óxido de hierro. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el peso atómico del hierro en gramos por mol. Todo lo que está en azul sería entonces lo que llamamos factor gravimétrico. ¿Mm? En el cociente 2 veces el peso atómico del hierro respecto al peso molecular del trióxido de hierro. Esto es el factor gravimétrico. Fíjense que lo sacamos de esta correlación de relaciones de masa-mol y de mol a masa de nuevo, ¿sí? Que son las dos reglas de 3. Bueno, entonces así, multiplicando el factor gravimétrico por la masa de la especie pesada, tengo la masa del anolito en la forma que yo lo quiero expresar, y entonces puedo calcular el porcentaje peso en peso. ¿Sí? Ahí. Más abajo tienen lo mismo a través de la regla de 3. Porque esto es cuando yo armo esto, que está acá arriba, factor gravimétrico siguiéndolo de esta manera, ¿sí? Yo estoy haciendo las reglas de 3, la estoy haciendo en la cabeza, lo estoy pensando y lo estoy escribiendo de esta manera, ¿sí? Acá tienen el mismo proceso usando la regla de 3, pero mostrándoles cómo acomodo, cómo de la regla de 3 obtengo cuál es el término que corresponde al factor gravimétrico, ¿sí? Para después ordenarlo en una expresión más compacta cuando calculo el porcentaje peso en peso. ¿Está? Bueno, acá está el detalle de lo que yo les decía. Hay que mirar la relación estequiométrica a partir de una reacción o no necesariamente plantear una reacción. Porque yo en la fórmula del óxido de hierro veo que el óxido tiene 2 hierros. O sea que independientemente de esta reacción que relacione el óxido con el hierro, aunque no la escriba, yo sé que por cada óxido de hierro yo tengo 2 hierros. Por cada trióxido de hierro tengo 2 hierros. O si tengo el óxido mixto,
¿sí? Por cada hierro 3, oxígeno 4, el óxido mixto, ¿sí? Por cada uno de esos óxidos, yo tengo 3 hierros. Lo veo por la fórmula, ¿sí? O si quisiera expresar la composición de hierro como monóxido de hierro, ¿sí? También tenía una relación semejante a esta, de 1 a 2, porque el trióxido de hierro tiene 2 hierros, ¿sí? O sea que la relación, independientemente de la ecuación, que no necesito escribirla, sí la puedo ver desde la fórmula de la relación de la fórmula de los dos compuestos, ¿sí? Entonces acá está en rojo, cuando planteo la regla de 3, ven, por cada mol de trióxido de hierro, tengo dos pesos atómicas de hierro. Por la masa que yo tengo de óxido de hierro, tendré ¿cuánto? Esta regla de 3 me da la masa de hierro, ¿sí? Con las relaciones estequiométricas. Y en lo que está marcado en rojo sería el factor gravimétrico. Es lo mismo que hacemos acá arriba, pero la relación la hacemos en la cabeza, ¿sí? Cuando planteamos esto acá. De las dos maneras es válido, lo importante es obtener este tipo de relaciones compactas, ¿sí? Porque cuando tengamos que hacer problemas de mezclas, donde tenemos que plantear ecuaciones, tendremos que plantear ecuaciones en masas o en moles y usar estas relaciones. Entonces tenemos que acostumbrarnos a compactar nuestras reglas de 3. En este caso, el compactar la regla de 3 implica generar estas relaciones donde aparece el factor gravimétrico. ¿Se entiende? Sí. En el seminario, traten de, creo que es el problema 2, donde tienen una aleación, base cobre, que tiene distintos componentes, cada componente se separa y cuantifica de una forma particular, en la forma del compuesto sólido que tenga estequiometría y estabilidad apta, ¿sí? Entonces se pesa de una manera distinta. Cada componente metálico de esa aleación se pesa como un producto del proceso gravimétrico, ¿sí? Luego se pide el porcentaje de plomo, de zinc, etcétera, etcétera, los componentes de la aleación, ¿sí? Y aparecen las formas precipitadas. La resolución de ese problema, ustedes la pueden hacer con reglas de 3, por supuesto. La idea es que practiquen compactar la regla de 3 para después poder ordenar el cálculo a través de la fórmula que usa el factor gravimétrico, ¿sí? Que en ese problema, que es muy básico, traten de, si usan la regla de 3, como es esta modalidad que yo les escribí acá, la otra forma de hacerlo, que a través de la regla de 3 ustedes puedan identificar el factor gravimétrico para poder expresar el porcentaje
con ese término, ¿sí? Porque después en problemas sucesivos lo van a necesitar, sobre todo en los problemas de mezclas. ¿Mm? Practiquen, si no todavía no entran, no logran hacer el tratamiento del cálculo en forma mental en la cabeza, digamos, para armar el factor gravimétrico así, usen la segunda versión, pero también para generar el cálculo en forma más compacta, ¿sí? Practíquenlo porque es necesario en problemas como los que siguen de la guía, donde tenés mezclas, ¿sí? En el apunte de este cálculo tenemos un ejemplo acá de una mezcla, análisis de una mezcla, ¿sí? Entonces, cuando tengo mezclas de compuestos que quiero analizar, no puedo trabajar con reglas de tres combinadas ni nada que se le parezca, porque en el análisis, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Yo peso una muestra con balanza analítica, ¿sí? Fíjense que en general en la técnica gravimétrica la pesada de la muestra tiene que ser exacta y se genera la pesada con la máxima precisión, al 0,1 de miligramos, o sea, con 4 dígitos, ¿sí? Donde la incertidumbre está en el último dígito, por eso se dice pese, por ejemplo, alrededor de 0,2, supongamos en este caso, entre 0,20 y 0,25 gramos, más menos 1, más menos 0,1, ¿sí? O al 0,1 miligramos, eso está indicando que yo voy a pesar con una balanza analítica con una precisión de 0,1 de miligramos, o sea, con 4 dígitos, 3 dígitos ciertos y uno incierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precisión de la técnica está basada en la precisión no solamente en las etapas correctas de análisis gravimétrico, sino que hay dos de las etapas del proceso gravimétrico, la pesada original de la muestra y la pesada final del producto luego del proceso gravimétrico tienen que estar a nivel de precisión para el análisis de la técnica. Obvio, todo lo que está en el medio también tiene que tener, son pasos que deben seguirse, digamos, y hacerse en condiciones tales de que toda la técnica tenga la precisión adecuada, ¿sí? Estamos hablando de que estamos haciendo un método de precipitación y separación, para lo cual el producto precipitado debe ser bien insoluble y tiene que ser puro, esas son las características. Entonces todo el procedimiento gravimétrico está planteado en función de que el producto final tenga esas características y obviamente que la precipitación sea cuantitativa, ¿no? En cuanto a la especie que yo voy a separar. Entonces, por ejemplo, acá tengo una muestra que tiene cloruro de sodio y cloruro de bario, ¿sí? Y gravimétricamente, ¿cómo la puedo analizar? Lo que hago es pesar una muestra de esta mezcla de componentes y lo que analizo son los cloruros, acá, que es el contraión común, precipitándolo con nitrato de plata como cloruro de plata, ¿sí? Entonces lo que tengo es la masa de la muestra, que es la suma de
de los dos componentes y la masa de cloruro de plata que se obtuvo de la precipitación de los cloruros de los dos componentes, ¿sí? Y quiero discriminar el porcentaje de cloruro de sodio y de cloruro de bario que tiene la muestra. Entonces, en este tipo de problemas, yo no puedo manejarme con reglas de 3, porque no se soluciona el problema porque es una muestra mezcla, ¿sí? Sí podría hacerlo si yo solamente de una muestra impura que tiene solo uno de los componentes, uno de los componentes de cloruros, o el cloruro de sodio o el cloruro de bario, que lo puedo aislar y analizar precipitándolo como cloruro de plata, pero no cuando tengo los dos, ¿sí? Entonces ahí me surge el problema de cómo resolver la situación. ¿Mm? Entonces, por eso es que decimos que la resolución de estos sistemas es plantear dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Las incógnitas son los componentes de la muestra, que es el cloruro de sodio y el cloruro de bario. Y las ecuaciones están basadas en la masa total de la muestra pesada originalmente. En este caso se puede plantear así porque no se habla de que tenga otros componentes, sino que es la suma de estos dos componentes puros, ¿sí? En el caso de que tenga en otros componentes, bueno, hay que haber que tenerlo en cuenta, las ecuaciones podrán cambiar, pero siempre va a ser tantas ecuaciones como incógnitas tenga la resolución de la muestra, ¿sí? Y la otra ecuación es la masa de cloruro de plata que se pesó producto de la precipitación de los cloruros de estas dos sales en la etapa gravimétrica, ¿sí? Estas son las dos ecuaciones. Y entonces, ¿dónde aparece que yo tengo que usar el factor gravimétrico? Bueno, en la segunda ecuación, porque yo tengo que escribir dos ecuaciones en función de las mismas incógnitas, ¿sí? O sea, yo acá tengo una ecuación en masa de cloruro de sodio más masa de cloruro de bario, ¿sí? Y acá tengo una ecuación que es la masa del cloruro de plata que se obtuvo de la gravimetría, de la precipitación de estos cloruros, luego del proceso gravimétrico que tiene este valor, ¿sí? 0,4637 gramos. Ahora, esta masa corresponde a la masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de sodio que proviene del cloruro de bario, ¿sí? Entonces yo la puedo desdoblar de esta manera. Y cuando la desdoblo en estos dos términos, ahora tengo que expresar la masa de cloruro de sodio, la masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de sodio justamente en función de esa incógnita. Y lo mismo la masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de bario, ¿sí? Entonces ahí aparece aplicar el factor gravimétrico. No puedo usar ninguna regla de 3 ahí, porque lo que tengo es que expresar estas masas como la masa de cloruro de sodio por un factor que me lo transforme en masa de cloruro de plata, que es lo que suma acá, en este 0,437. Y masa de cloruro de bario por algún factor que me lo transforma en masa de cloruro de plata. Y ahí aparece el factor gravimétrico. No hay otra manera de resolver estos problemas, ¿sí? También podría resolverlo en moles, pero da lo mismo, siempre va a aparecer el factor gravimétrico. ¿Estamos? Bueno, entonces acá en este apunto se plantean, en este caso como la relación estequiométrica de cloruro de sodio a cloruro de plata es 1:1 respecto de cloruros, el factor gravimétrico es simplemente la relación de pesos moleculares de las dos sustancias. En el cloruro de bario tengo que tener en cuenta que cada bario tiene dos cloruros, ¿sí? Cada bario tiene dos cloruros, ¿sí? Entonces, la masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de bario
sería, y ahí me aparece la incógnita que, de la segunda ecuación en función del cloruro de bario, ¿sí? Transformar esta masa en cloruro de plata, ¿sí? Entonces recordemos, primero la masa la transformo en moles por el peso, con el peso molecular, luego los moles de cloruro de bario los tengo que transformar con su relación estequiométrica a moles de cloruro de plata, y ahí el 2 corresponde a que el cloruro de bario tiene 2 cloruros, ¿sí? Entonces, por cada cloruro de bario yo voy a generar 2 cloruros de plata, ¿está bien? Y luego, ahora ya estamos en moles de cloruro de plata, que simplemente con el peso molecular del cloruro de plata, ya lo transformo en la última etapa en masa de cloruro de plata, ¿sí? Acá me quedó compactado el factor gravimétrico. Y este es el término que yo reemplazo, ¿sí?, en la ecuación esta de acá arriba. Masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de bario, en la suma esta de las dos masas, que vale 0,4637 gramos de cloruro de plata, ¿sí? Pongo este término que está acá, porque ahora lo reemplazo, y me aparece la incógnita. Recuerden, en la primera ecuación es la masa de los dos analitos, que es cloruro de plata, cloruro de sodio, perdón, más masa de cloruro de bario, es la primera ecuación, y la segunda ecuación, que es masa y cloruro de sodio, tienen que aparecer las dos términos con sus expresiones equivalentes, ¿sí? De la misma manera hago lo mismo para la masa de cloruro de plata que proviene del cloruro de sodio. Pero este factor gravimétrico es 1 a 1, ¿sí? Porque por cada cloruro de sodio obtengo un cloruro de plata. Entonces ahora mis dos ecuaciones con dos incógnitas me quedan ahí. Esto es un valor numérico, que es el factor gravimétrico, y este es otro valor numérico. Entonces ahora sí, estas dos ecuaciones las puedo resolver, ¿m? Obteniendo las masas de las dos sales por separado, y entonces poder calcular el porcentaje de cloruro de sodio y cloruro de bario en la muestra. Fíjense que no hay otra manera que saber armar los factores gravimétricos, porque son los factores que me permiten, los únicos factores que me van a permitir poder redefinir la ecuación 2 de masa de cloruro de plata pesada 0,4637 gramos en función de las incógnitas. Esto es lo más complejo que van a tener en gravimetría. Resolución de mezclas. Pero para lo cual siempre van a necesitar, pero en este caso forzosamente van a necesitar poder plantear estos factores de conversión, que son lo que llamamos factores gravimétricos, ¿sí? Por eso les decía, en ese problema, creo que es el problema 2 del seminario, que traten de, si lo plantean como regla de 3, después compactar esa regla de 3 para discriminar cuál es el factor gravimétrico en cada caso. Así van practicando, porque en los problemas siguientes, que son los últimos dos problemas de la guía, tienen que resolverlo por sistema de ecuaciones. A ver, vamos a mirar. No lo saqué al seminario yo solo. Es el seminario 3. Yo lo tengo resuelto, pero no lo tengo.
ácido base. Bueno, vamos a mirar los enunciados, vamos a chequear los enunciados del seminario de gravimetría, así para más o menos orientar, sin mostrar mucho más, para que ustedes vayan manejándose. ¿Dónde estoy? Bien, lo que se saltó una tras la otra, estaba mostrando la cosa. Bueno, este es el seminario, ¿no? Por ejemplo, esto lo saltémoslo. Este es el problema que yo les decía, el problema de la aleación, ¿sí? Entonces, yo cada componente lo precipito de la manera más adecuada. Un producto insoluble que tenga las propiedades de ser fácilmente filtrable y purificable, ¿sí? Entonces, el plomo lo precipito como sulfato de plomo, el zinc como fosfato de amonio y zinc, ¿sí? Y luego de lavado, filtrado, pasa a la etapa de secado y calcinación. Entonces el sulfato de plomo queda como sulfato de plomo, pero el fosfato de amonio y zinc en la etapa de calcinación se reduce al pirofosfato de zinc. Esto es lo que peso yo. En realidad, al final del proceso, como especie estable. Acá me dan la masa del fosfato de amonio y zinc, pero después del proceso de calcinación va a quedar esta especie. Entonces acá, ustedes estas cosas, para calcular el porcentaje de cada uno de los componentes, necesitarán calcular la masa de cobre, la masa de zinc, mejor dicho, la masa de plomo, la masa de zinc, a partir de estas especies pesadas. ¿Por qué se les ocurre que acá en este análisis de medio gramo de aleación que se analiza gravimétricamente no aparece el cobre? No aparece ningún producto pesable del cobre. ¿Por qué se les ocurre? Es un latón eso. Es una aleación base cobre. ¿Por qué se les ocurre que no se intenta precipitar el cobre a través de alguna forma? Solo se hace la gravimetría de plomo y zinc. Es el punto 3, el problema 3.
¿Se obtiene cobre igual? O sea, La muestra es base cobre, es un latón, tiene cobre, plomo y zinc. La base del latón es cobre. Entonces lo que se analiza son los componentes minoritarios. Luego el cobre lo sacás por diferencia. ¿Sí? Las bases, la base de las aleaciones es la componente mayoritario. ¿Vamos? Entonces no se hace análisis de cobre, porque todo es cobre. Hago el análisis de los componentes minoritarios. Luego la cantidad de cobre la saco por diferencia. ¿Está? Yo cuando disuelvo el latón, el medio nítrico, probablemente el latón en medio nítrico lo disuelvo, voy a ver una coloración celeste propia del cobre porque el porcentaje de cobre es muy alto. ¿Sí? Analizo después las otras especies que las precipito como sulfato de plomo y en otra alícuota de la muestra hago el análisis de zinc y lo precipito como fosfato de amonio y zinc, ¿sí? En el proceso fenol gravimétrico tengo sulfato de plomo puro, seco, libre de todo mal, y cuando termino el proceso, esta masa de fosfato de amonio y zinc lo transformo en la forma estable que es el pirofosfato de zinc, ¿sí? Pero de cobre no hago nada porque es mayoritario, lo saco por diferencia. Lo que les decía en este problema es, ustedes esto lo pueden hacer por regla de 3, para saber cuál es la masa de zinc que hay en 0,41, 0,4 gramos de fosfato de amonio y zinc, o cuál sería el peso del pirofosfato de zinc. Traten de transformar esas reglas de 3 para obtener los factores gravimétricos, ¿sí? Practiquen en este mismo problema también el reacomodar esa regla de 3, si es que lo quieren hacer por regla de 3, para obtener el factor gravimétrico. Acá tienen cuestiones interesantes porque cuando se calcina el fosfato de amonio y zinc, fíjense que el pirofosfato de zinc tiene 2 zinc, ¿sí? Entonces, el factor gravimétrico va a estar basado en transformar la masa de fosfato de amonio y zinc en pirofosfato, y tengo que mirar la relación de zinc en los dos compuestos, ¿sí? O sea que por cada mol de fosfato de amonio y zinc, yo obtengo ¿cuántos moles de pirofosfato de zinc? ¿Cuántos moles ¿no? obtengo? O sea, la relación es 2 a 1. Un mol. Fíjense la fórmula estequiométrica del pirofosfato de zinc. ¿Cuántos moles obtengo de pirofosfato de zinc a partir de un mol de fosfato de amonio y zinc? 1. No. Tiene 2 zinc el pirofosfato. Entonces, Pero vos no tendrías 2 de partida y obtenés 1.
yo parto de la masa de fosfato de amonio y zinc. ¿Sí? Entonces, por cada peso molecular de fosfato de amonio y zinc, que tiene un solo zinc, ¿sí? Ahí hay un mol. En un peso molecular hay un mol. Tiene un zinc. ¿Cuántos moles de pirofosfato de zinc obtengo? Si el pirofosfato de zinc tiene 2 zinc. ¿No sería medio mol? Medio mol. Porque acá tenés un solo zinc. Y entonces vas a poder, por cada mol de esta sal mixta, vas a poder obtener, tiene un solo zinc, así que vas a obtener medio mol de pirofosfato. ¿Sí? En ese caso estoy al revés, parto de la sal, esta sal que se calcina se transforma en esta otra, no era como el trióxido de hierro, que cuánto hierro obtengo, cuál es la masa de hierro, ahí es el doble, porque tiene 2 hierros, tiene 2 hierros el óxido, obtengo 2 moles de hierro metálico, ¿sí? Pero acá estoy al revés, esta sal tiene un solo zinc y me va a formar medio mol de un óxido que tiene 2 zinc. ¿Sí? Entonces, miren bien la relación, no se atropellen. ¿Mm? Es una simple relación molar. Ahí la estoy viendo al revés, porque te pregunta cuál es el peso de pirofosfato de zinc que se obtiene al calcinar el fosfato de amonio y zinc. Entonces, este tiene, en esta masa de 0,41, 0,8 gramos, tendré un número de moles, si lo divido por el peso molecular de esta sal, ¿sí? Luego, por cada un mol de esta sal, obtengo medio mol del otro. Y luego, ya sabiendo los moles, multiplicándole por el peso molecular, obtengo la masa de pirofosfato de zinc. Por eso que el factor gravimétrico está escrito acá abajo, ¿sí? Te queda esta expresión compactada del factor gravimétrico, de esa regla de 3 que hacemos. Practíquenla, después les queda al revés. O sea, háganla con regla de 3, pero después busquen a dónde está el factor gravimétrico. ¿Mm? Después los otros es fácil, porque tengo sulfato de plomo, no pasa nada, ¿sí? Porque por cada plomo tengo un sulfato, no hay drama, acá está la clave en este compuesto, que luego su forma más estable, este óxido, que tiene 2 zincs. ¿Mm? Pero después es un problema sencillo de porcentaje, para obtener el porcentaje peso en peso de cada uno de los componentes como sus especies metálicas, ¿sí? Pasa que la pregunta esta me obliga a usar una regla de 3 que implique la relación estequiométrica entre esta sal y este óxido, y que me va a dar como finalidad obtener la relación compacta del factor gravimétrico, ¿sí? Practíquenlo, aunque la puedan resolver de una manera más básica. Y también la transformación, si yo quiero calcular el porcentaje peso en peso de plomo, sería la masa de plomo por 100 dividido la masa de la muestra, ¿sí? Que son 0,5 gramos, ¿sí? Ahora, la masa de plomo la puedo obtener armando el factor gravimétrico para transformar la masa de sulfato de plomo en masa de plomo. ¿Mm? O sea, ustedes lo van a hacer por la regla de 3, pero después compacten esa regla de 3 para que la expresión del porcentaje me quede en función de la expresión genérica de masa de la sustancia obtenida por 100 dividido masa de la muestra, por 100 por el factor gravimétrico, ¿sí? Aunque lo hagan con reglas de 3, compacten
el cálculo para expresarlo con el factor gravimétrico, ¿sí? Practíquenlo eso. Después cuando les tengan el problema de mezcla, que es un típico para parcial, les va a costar armar los factores gravimétricos para armar las dos ecuaciones con las dos incógnitas. ¿Mm? ¿Alguien me preguntaba algo sobre el problema 3? ¿O qué es el punto 3? ¿Es el problema 3? Sí, yo. Bueno, a ver, vamos a... Paren que yo me paro en el seminario resuelto donde están los enunciados. Y vamos a leer el enunciado primero, ¿sí? Y ahí están los datos, el enunciado y los datos, ¿sí? ¿Tu duda está en alguna cuestión del enunciado? Tal vez. Es como que no sé bien para qué lado apuntar teniendo todo. Bueno, los datos que tenemos es lo que está abajo, ¿sí? Vamos a leer el enunciado primero. ¿Yo qué hago? Análisis gravimétrico de una muestra de 2 gramos de piedra caliza, ¿sí? Y lo que analizo es la cantidad de hierro y la cantidad de aluminio que tiene. Lo que quiero informar es el porcentaje peso en peso del hierro y del aluminio como sus óxidos, ¿sí? Como trióxido de hierro y como el óxido de aluminio, que tienen una sola forma. El estado de oxidación del aluminio es +3 y nada más. Bueno, en el hierro hay que informar de qué forma, porque se puede informar como hierro metálico, como monóxido de hierro, como trióxido de hierro, como tetróxido de hierro. Entonces hay que acomodar los tantos para ver qué es lo que quiero. Ahora, ¿cómo se hace la determinación? Lo que dice es que se pesa la piedra caliza, 2 gramos, se disuelve, ¿sí? Tiene estos componentes, entre otros tantos, yo quiero analizar hierro y aluminio, para hacer la determinación gravimétrica, yo lo que hago, por ejemplo, es precipitarlo con amoníaco como fuente de oxidrilos, para precipitar primero los hidróxidos de hierro y de aluminio, ¿sí? Que se precipitan, se filtran del resto de los componentes, así los separo del resto de la composición de la piedra caliza, que no solamente tiene eso, ¿sí? Los precipito, como los hidróxidos, los filtro, esto es bastante más complicado porque justo es gravimetría, formación de precipitados gelatinosos es en este caso, tanto el hidróxido de hierro como el hidróxido de aluminio. Bueno, los precipito, los tengo que filtrar con una técnica adecuada, tengo que lavar ese precipitado para separar, para obtener un precipitado mezcla en este caso, pero solo de esos 2 hidróxidos que luego cuando se calcinan se pesan como la masa combinada de trióxido de hierro y trióxido de aluminio, y que en este caso pesa, luego la etapa de calcinación en mufla, 0.0812 gramos. ¿Sí? Ahora, como yo quiero conocer la composición individual de hierro y de aluminio, necesito hacer otro análisis extra, porque con eso saco no los pude separar. En esa técnica gravimétrica no hay manera para estas dos especies, en esa forma de precipitación, como los hidróxidos, que es la forma más fácil de separarlos, no puedo regular los pHs para separar uno respecto del otro. Y la técnica me dice, bueno, ¿por qué no aplico la técnica de usar hidróxido de sodio? Bueno, el problema está en que la relación porque yo podría precipitarlo con hidróxido de sodio, me precipita el hidróxido de hierro, me queda, como el aluminio es anfótero, me quedaría en la solución. El problema es que estos hidróxidos gelatinosos son muy absorbentes de iones, ¿sí?
Entonces me va a quedar parte del aluminio disuelto en el interior y la superficie externa del precipitado de hidróxido de hierro. Entonces no es tan precisa la resolución, ¿está bien? Entonces los precipito en conjunto a partir de amoníaco como precipitante y después tengo que hacer otro análisis aparte para determinar, por ejemplo, hierro. Eso se puede hacer por otro método, saco la cantidad de óxido de hierro que tiene la muestra. Y el otro método posible, que lo vamos a ver más adelante, puede ser una titulación redox. Titular hierro con permanganato. Y con eso saco la información de cuánto hierro tiene la muestra y que está expresado como monóxido de hierro. Y me dice que tiene 1,5% peso en peso. ¿Sí? Esa es la información que tengo. La masa de muestra, la suma de las masas de los dos óxidos, de hierro y de aluminio, que pesan 0,08, 12 gramos, por el método gravimétrico, y por otro método sé que el porcentaje de hierro como monóxido de hierro es 1,5% peso en peso. ¿Está? Esto no es una resolución de mezcla, porque yo no tengo por otra técnica la suma de hierro y de aluminio de alguna otra forma. Sí obtuve el porcentaje de hierro como monóxido de hierro de la misma muestra. ¿Sí? Entonces, con esta información yo puedo resolver el problema, porque tengo la masa total de los dos óxidos, ¿sí? Y si conozco el porcentaje de hierro como monóxido de hierro, ¿sí? Con esta información yo podría calcular, ¿sí? ¿Cuál sería la masa de trióxido de hierro en la pesada de 0,0812 gramos? ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me dan la información de porcentaje de monóxido. Tendría que transformarlo, podría sacar cuánta masa de monóxido de hierro. Acá tengo 1,5 gramos de monóxido de hierro por 100 gramos de muestra. Es la misma muestra, pero la analicé por otra técnica. Podría sacar la masa de monóxido de hierro que tengo en 2 gramos de muestra y luego transformar esa masa de monóxido de hierro en masa de trióxido de hierro. Por una regla de 3, por el factor gravimétrico. ¿Sí? Y entonces hacer la diferencia acá. Si yo conozco la masa de trióxido de hierro, puedo despejar la máxima de dióxido de aluminio. ¿Está? La Sí, clave, ahí sí. la clave es Gracias. que yo tengo información de porcentaje de hierro, pero con otra forma. No importa, yo puedo calcular la masa de esta forma y luego transformarla en la masa de trióxido. ¿Sí? Porque por cada monóxido, otra vez, tengo medio mol de trióxido. ¿Está bien? Porque el trióxido tiene 2 y el monóxido, o cada 2 moles de óxido tengo un mol de trióxido. Es lo mismo. ¿Sí? Pero fíjense que este problema no es de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque yo tengo un análisis gravimétrico que me da la suma de las dos componentes de la muestra de la piedra caliza, y por otro lado tengo un análisis de otra técnica que me da el contenido del componente hierro en la piedra caliza. ¿Sí? O sea que esto no es dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero ojo, acá tengo información monóxido y necesito trióxido. Entonces hay que ver las relaciones estequiométricas de estos dos óxidos. ¿Se entiende? Sí, sí.
Fíjense, el cuarto problema es semejante al del ejemplo del apunte de cálculos gravimétricos, pero tiene otro detalle, es lo que yo les decía, ¿sí? Acá tengo que analizar cloruro de sodio y cloruro de sodio y bromuro de sodio de una muestra impura. Entonces, tengo la masa de la muestra. Después tengo información gravimétrica de la precipitación de los haluros como haluro de plata. ¿Sí? Y necesito otra información más, porque esta muestra es cloruro de sodio, bromuro de sodio, más cosas. Entonces, la suma de estas dos masas, no la puedo poner como una ecuación, parte de las dos ecuaciones con dos incógnitas, donde la otra ecuación es la masa de cloruro de plata más cloruro de bromuro de plata, luego del proceso gravimétrico. ¿Por qué? Porque acá tengo esta información, de esta masa de 1,18 gramos me va a servir simplemente para calcular el porcentaje peso en peso final de los cloruros, de las sales de cloruro de sodio y bromuro de sodio, no para armar las dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas ecuaciones las armo con el análisis gravimétrico de la masa combinada y con el otro proceso que tengo que realizar, que es cuando reduzco los haluros de plata, obteniendo una masa total de plata metálica proveniente de los dos haluros. Esas son las dos ecuaciones, esas son las dos ecuaciones con las dos incógnitas, ¿sí? La suma de las masas de los haluros y la suma de la masa de plata que se obtiene. ¿Sí? Acá tengo tres datos de masas, pero el primero no me sirve nada más que para obtener el porcentaje peso en peso, al final. Es la masa de la muestra, sobre la cual se deriva la expresión del porcentaje de cada uno de los componentes en peso. ¿Sí? Las impurezas hacen que esta ecuación de la suma de estas masas no me sirva para nada. Solo me sirve la masa total para calcular el porcentaje peso en peso respecto de esta masa. Por eso que tengo dos etapas analíticas, una gravimétrica clásica y una reacción de reducción donde también después peso al final la plata total que se obtiene de este proceso. Después, bueno, planteenlo ustedes, ¿no? A partir de los datos, ¿sí? Las dos ecuaciones estarían acá. La suma de las masas de los dos, de cloruro y bromuro de plata, y la suma de las masas de plata que provienen de los dos haluros. Esas son las dos ecuaciones con las dos incógnitas que hay que trabajar. Las dos incógnitas serían cloruro de plata y bromuro de plata, que es lo que me pide originalmente. La masa de 1,18 gramos está, perdón, las dos incógnitas serían cloruro de sodio y bromuro de sodio, ¿sí? Pero surgen de obtener bromuro de plata y cloruro de plata. Si no me equivoco, la primera pregunta es calcular el peso de cloruro de plata y de bromuro de plata en la mezcla de precipitados. Y después, en base a esas dos masas, puedo calcular la masa de cloruro de sodio y bromuro de sodio, ¿sí? Entonces, hay que evaluar bien qué cosas se hacen en el análisis y cuál es la secuencia de datos que me sirven para resolver el problema, separando, obteniendo la composición de la muestra, ¿no? La forma menos engorrosa sería esa. Por eso que el primer inciso me habla de que calcule las masas de los haluros de plata. Y luego me pregunta
cuál es el porcentaje de cloruro de sodio y bromuro de sodio. ¿Sí? Me planteo las dos incógnitas en función de los dos haluros. Y después transformar esas masas en estas otras formas es sencillo. ¿Sí? Usando una regla de 3 o usando un factor gravimétrico. ¿Sí? A partir de calcular las dos masas de cloruro de sodio y bromuro de sodio, resolviendo estas dos ecuaciones, ¿sí? Acomodaditas. Esta hay que trabajarla, la segunda ecuación, que es la suma de las masas de plata, hay que trabajarla, expresando cada masa como la masa de cloruro de plata por el factor gravimétrico, que me lo transforma en masa de plata, y lo mismo para el bromuro de plata, ¿sí? Para que las dos ecuaciones me queden en cloruro de plata y bromuro de plata. Ahí resuelvo el sistema en las masas de esos dos haluros, y a partir de ahí, con esos dos haluros, puedo derivar cuál sería la masa que se obtiene original de cloruro de sodio y bromuro de sodio. ¿Sí? Acá yo lo estoy haciendo con el factor gravimétrico, ¿sí? Transformar la masa de cloruro de plata y la masa de bromuro de plata en las correspondientes sales sódicas. Lo estoy haciendo con el factor gravimétrico. Luego, el porcentaje lo derivo respecto de 1,18 gramos de muestra total. ¿Mm? Fíjense que la primera parte del problema no la puedo resolver si no hago dos ecuaciones con dos incógnitas, no hay manera. En el problema 5 tienen algo semejante. ¿Sí? Esto es la etapa final de una gravimetría. Yo tengo una muestra que tiene calcio y magnesio, y yo la precipito como con oxalato de amonio, como precipitante, en condiciones adecuadas, como oxalato de calcio y oxalato de magnesio. ¿Sí? Y luego estas especies no se pesan, es conveniente, la última etapa es transformarlas en especies en forma molecular y estabilidad, forma molecular conocida y estable, ¿sí? Entonces, en la etapa de mufla se pueden transformar depende de la temperatura a la que se trabaje en la mufla, se puede transformar los oxalatos en carbonatos, o si trabajo a temperaturas más altas, se pueden perder más dióxido de carbono y transformarse en los óxidos. ¿Sí? Fíjense que acá dice que cuando lo trabajo en la mufla a 500 grados, los oxalatos, lo que obtengo es la masa combinada de los carbonatos. ¿Sí? Y acá está la masa combinada de los carbonatos. ¿Sí? A partir de 0,624 gramos de los oxalatos, obtengo 0,483 gramos de los carbonatos. Si esto lo hago en 900 gramos, voy a obtener los óxidos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo resolver cuánto
la primera pregunta, ¿cuánto oxalato de calcio y de magnesio tenía esta masa de 0,624 gramos? Bueno, tengo dos ecuaciones, tengo dos informaciones, la suma de las masas de los oxalatos, 0,624, y la suma de las masas de los carbonatos, es la otra ecuación. Son los dos datos, es la suma de las dos masas de los dos componentes, ¿sí? Antes y después de pasar por la mufla a 500 grados, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es mi incógnita? Y me pregunta cuál es la masa de los oxalatos por separado. Entonces, la ecuación de la suma de las masas de los carbonatos las tengo que expresar como las masas de los oxalatos por algún factor que me lo convierta en el correspondiente carbonato, porque 0,423 gramos son la suma de los dos carbonatos. Tengo que poner las dos ecuaciones en función de la misma incógnita. ¿Cuál es la cuestión que me está preguntando? Oxalatos. Entonces veo cuál de las dos ecuaciones transformo. Es la del carbonato, la suma de los carbonatos la que tengo que transformar. O sea, tengo que buscar el paso más corto para llegar al resultado que me está pidiendo. Si yo transformo la ecuación 1 en carbonatos, mi resultado va a ser las masas individuales de los carbonatos. ¿Y qué me pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de oxalatos? Tengo que volver a hacer otro cálculo, ¿sí? Y eso arrastra... hay una propagación de error en el cálculo ahí. Tengo que hacer los cálculos lo más directos posibles, ¿sí? O sea, no quiere decir que esté mal, pero si hago un paso de más, no está del todo correcto. Entonces acá tengo las dos ecuaciones con las dos incógnitas para obtener las masas de los oxalatos. ¿Está? Vuelvo a repetir, la suma de la masa de los dos oxalatos y la suma de las masas de los dos carbonatos. Esas son las dos ecuaciones. Ahí están. Esas son las dos ecuaciones. Entonces después tendré que expresar la masa de cada carbonato como ¿qué? Como la masa del oxalato por el factor gravimétrico que me transforme el oxalato en carbonato, ¿sí? Porque esta es la suma de los dos carbonatos. Entonces, acá tengo la primera expresión. Y la otra la transformaré de la misma manera. Entonces tengo dos ecuaciones cuyas incógnitas me van a quedar los oxalatos. Resuelvo y tengo las masas y puedo calcular el porcentaje que me pide de los oxalatos por separado. Ahora después me dice, ¿cuál sería la masa de óxido de calcio y magnesio que se podría obtener cuando yo calcino a 900 grados? Y bueno, si obtuve la masa de los oxalatos por separado, de calcio y de magnesio, ahora también podría transformar esa masa en el valor correspondiente al óxido, ¿sí? Usando la relación estequiométrica correspondiente, que me permite armar el factor gravimétrico para transformar la masa de oxalato de magnesio en masa de óxido de magnesio y la masa de oxalato de calcio en masa de óxido de calcio. Luego, si sumo las dos masas, sería la masa que obtendría de óxido cuando calcino a 900 grados. ¿Está? En todos los casos siempre tendremos que
que leer bien los enunciados para ver qué información nos da y qué es lo que nos está pidiendo y de qué manera más directa podemos hacer los cálculos para resolver el problema. Pero fíjense que en estos últimos problemas no hay manera de resolver los sistemas o responder a las preguntas correspondientes si no me manejo con los sistemas de ecuaciones. Y para eso necesito tener la capacidad de obtener expresiones compactas para expresar alguna de las dos ecuaciones en la transformación con la relación de masas, ¿no? Siempre habrá una ecuación que voy a tener que modificar. Y para eso necesito armar las relaciones de masas donde aparece el factor gravimétrico. Y esto tiene que ser compacto, esto no puede ser una regla de 3 escrita como tal, sino compactada. En este caso, de los oxalatos, los carbonatos y los óxidos, ¿sí? Para determinar las temperaturas de trabajo en la mofla, para saber que en 500 grados obtengo los carbonatos y si caliento 900 tengo como producto final los oxalatos, hay un estudio previo termogravimétrico, ¿sí? Eso lo deben haber visto o está, si no lo vieron todavía, en la teoría de Federico,
se tiene que determinar de alguna manera, porque con exactitud las temperaturas de trabajo para obtener uno u otro producto, ¿sí? El carbonato o el oxalato, en la última etapa, que es la de mufla. Y eso se hace con un estudio paralelo, digamos, termogravimétrico, donde se va viendo la descomposición por técnicas especiales, digamos, la descomposición, primero la pérdida de agua, luego la pérdida de, justamente por eso se llama termogravimétrico, se va midiendo, a medida que se van aplicando las temperaturas, se va viendo la pérdida de peso. Entonces hay una gráfica termogravimétrica que mide distintos escalones donde se observan la estabilidad del peso de la sustancia y las pérdidas de peso en escalones, ¿sí?, de las distintas escalas de descomposición, en este caso del oxalato. Entonces se sabe que a 500 grados pierde el monóxido de carbono, y a 900 grados pierde otra vez, ahora pierde el carbonato, pierde dióxido de carbono, ¿sí? Antes de la sustancia era cristalina, va a haber una etapa de temperatura en la cual se pierde agua. Entonces están fijadas las temperaturas para los cuales, adecuadas, en las cuales se estabilizan estos compuestos en el tratamiento a temperatura, ¿no? Lo importante, recuerden siempre, es, con estos problemas de gravimetría o cualquiera fuese, siempre leer cuidadosamente los enunciados para ver qué datos se obtienen, qué datos se informan, mejor dicho, y después qué es lo que está preguntando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior es importante ver que la muestra de los cloruro de sodio y bromuro de sodio, de las sales de sodio, de cloruros y bromuros, originalmente es una muestra impura, o sea que por eso se define la necesidad de hacer dos procesos de análisis, que me da dos masas en el proceso gravimétrico, que son los datos que se requieren para hacer la resolución de los componentes por separado. Mientras que la primer masa, la masa total de la muestra, es información clave simplemente para calcular finalmente el porcentaje peso en peso respecto de esa masa de cada uno de los componentes que se pedían, ¿no? De la composición pura de cloruro de sodio y de bromuro de sodio. ¿Sí? Cuando hay impurezas, siempre van a aparecer en una muestra binaria. Si hay impurezas, van a aparecer tres masas: la masa de la muestra y las masas correspondientes a la etapa de los análisis cuantitativos. ¿Sí? Si es una muestra pura de dos componentes sin impurezas, voy a tener dos masas, nada más: la masa de la muestra y la masa proveniente de los productos del proceso gravimétrico.
bueno, en base a esto vayan planteándolos los problemas, ¿sí? Después todos los problemas que hay son en bibliografía son parecidos a estos, algunas otras diferencias, pero los problemas típicos de mezclas son más o menos lo más complejo que pueda aparecer en un métodos gravimétricos. Sí, ya terminamos con esto, chicos. A la tarde nos encontramos para la explicación de